La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante, nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En esta oportunidad corresponde estudiar la carta que el Señor envió a la iglesia de Tiatira. Tiatira era la ciudad más pequeña de las 7 a las cuales se envió este libro de Apocalipsis. Pero Tiatira tenía una característica que ha sido descubierta a través de inscripciones que se han encontrado, y también por lo que las monedas que circulaban en esa región dicen. Y la característica de Tiatira es que allí había muchas personas que trabajaban en elementos de manufactura. Es decir, eran artesanos, pero estos artesanos formaban gremios, una especie de sindicato, diríamos, aunque realmente es una cosa diferente. O sea, la palabra correcta es gremio.
Estos gremios englobaban a las personas que eran afines al producto que ellos desarrollaban. Si era cuero, pues entonces era el gremio de los que trabajaban el cuero. Si trabajaban el hierro, pues era el gremio de los que trabajaban el hierro. Por eso es que algunos libros dicen que Tiatira era una ciudad agremiada, porque casi todas las personas pertenecían a algún tipo de gremio. Ahora, los gremios, hoy como en la antigüedad, lo que permitían era que las personas pudiesen tener mejores ingresos, porque al agremiarse, ellos podían, por ejemplo, establecer el precio de sus productos, y como solo ellos los comercializaban, entonces el gremio tenía la posibilidad de fijar precios y mejorar así las ganancias, a diferencia que si cada quien pues vendía por su lado. Esto permitía que Tiatira fuera una ciudad que, aunque era pequeña, como lo hemos dicho, también era pujante económicamente. Tenían altas relaciones comerciales, y esto generaba ingresos para las personas que moraban en ella. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, encontramos la historia de cuando Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Filipos. Allí anuncian el evangelio, y la primera persona en creer es una mujer que se llamaba Lidia. Y dice el libro de los Hechos que Lidia era vendedora de púrpura. La púrpura era una tela que estaba teñida en púrpura, pero este color púrpura era tomado de unas pequeñas conchitas que había en el mar Mediterráneo, y que para poder hacer una cantidad suficiente para teñir una pieza de tela, se necesitaban muchos de estos moluscos. Eso era un trabajo muy paciente que invertía mucho tiempo, y por eso es que la tela de púrpura era carísima. De hecho, en la Biblia, las únicas personas que se menciona que usaban púrpura eran los reyes, que eran los que podían pagar el precio de lo que la púrpura valía. Y también se menciona en relación a algunas personas muy ricas, como la parábola que el Señor contó en Lucas capítulo 16, la historia más bien del hombre rico y Lázaro. Entonces él era alguien que también se vestía con púrpura. Entonces Lidia era una comerciante que vendía púrpura, y claro, vendía a personas muy ricas, que eran las únicas que podían comprar esa tela. Pero lo interesante es que el libro de los Hechos dice que Lidia era originaria de Tiatira, de esta ciudad de la cual estamos hablando ahora. Y siendo que todos los comerciantes y artesanos estaban agremiados, uno podría pensar que Lidia también era parte del gremio de la venta de púrpura, que debió haber sido un gremio pequeño, porque la púrpura, ya le expliqué, no era algo de consumo popular ni masivo, sino que era personas de alto poder adquisitivo, pero que pagaban muy bien por la púrpura que
que se vendía. Hace poco, por ahí escuchaba de una marca de trajes de vestir, que yo nunca la había oído y ni me acuerdo. Yo pensé que era el nombre de una persona. Y cuando me estaban hablando de eso, yo creí que me estaban hablando de alguien, entonces yo no agarraba la idea. Hasta que finalmente entendí que no era el nombre de una persona, sino que era la marca de esos trajes. Y me decía la persona, y yo le dije, mire, yo nunca he oído, ni sabía que existía esa marca. No, lo que pasa, me dice, es que esos trajes son carísimos. Me dijo, el más barato, me dice, que se puede adquirir en una tienda, cuesta $7,000. Entonces dice, bueno, ¿están hechos de oro o qué, verdad? Y si uno pregunta, claro, usted y yo podemos decir, o sea, yo no estoy loco. Eso fue lo que yo le dije a la persona que me estaba diciendo eso. O sea, con $7,000 yo prefiero dar la prima de una casa, ¿verdad? Que comprar un traje que quizá le va a caer la tormenta. No, le dije yo, ese es el más barato. Ahora, si usted me pregunta, ¿hay gente que pudiera comprar eso? Sin duda que la hay. Ahora usted dirá, son los millonarios. Así es, la gente muy adinerada. Pero la cuestión es que a ellos no les importa vender muchos trajes, porque con uno que vendan ya hicieron lo del mes, ¿verdad? Entonces no están muy preocupados por tener muchas tiendas. Y por eso le dije, ni me acuerdo ya realmente cómo era que se llamaba la marca esa, porque uno ni las conoce, ¿verdad? Porque no, ni necesitan hacer mucha publicidad, porque solo gente así, o quizás sí la hacen, ¿verdad? Pero en los círculos de esas personas, que a saber pues de qué manera les hacen llegar la publicidad. Algo así era la púrpura. Bueno, el hecho, hermanos, que estamos hablando es que Tiatira era esa ciudad agremiada, y allí había una iglesia. Y a esta iglesia es que el Señor se dirige, pero vea cómo se presenta a él. Él dice, esto dice el Hijo de Dios. Esta es la única vez en el libro de Apocalipsis que se utiliza la expresión Hijo de Dios. No se vuelve a utilizar más. Ahora, ¿por qué el Señor estaba interesado en presentarse a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios? La razón era, hermanos, que todos estos gremios que trabajaban en Tiatira, las diferentes manufacturas que habían o artesanías, cada gremio tenía su propio Dios. Algo parecido a lo que ocurre hoy en día, ¿verdad? Que así como hay, digamos, el santo de los transportistas, que dicen que es San Cristóbal, o que la patrona de los oculistas, los optometristas, es Santa Lucía. Así cada gremio en Tiatira tenía su propio Dios. Cuando hacían reuniones o cuando tenían una comida juntos, siempre ellos comenzaban rindiendo algún tipo de honor al Dios que correspondía a su gremio. Ese honor consistía en hacer una libación, que era lo más práctico o lo más común. Una libación era tomar una copa de vino, pero el vino derramarlo en la tierra. A esa acción de derramar el líquido en la tierra es a lo que se le llamaba libación. Ellos lo veían como un sacrificio, que era entregarle a su Dios esa libación, con lo cual quedaba consagrada, por ejemplo, la reunión de negocios que iban a tener. Pero recuerde que Dios es
no solamente eran los ídolos, que de hecho los tenían, ¿no? Pero hemos venido mencionando que también al emperador romano se le consideraba un dios. En el caso de Pérgamo vimos que hasta había una imagen que le habían edificado a él. En Tiatira no se ha descubierto evidencia de que hubiese alguna imagen dedicada al emperador, pero el culto al César o emperador, eso estaba en todo el imperio. De alguna manera debió haber algún tipo de incienso o libación que se ofreciera al emperador. Ahora, todo eso ya vimos, hermanos, que era repudiado por el Señor y repudiado por los creyentes también. Y hace muy poco tiempo, hace unos 15 años, y hablar en el campo de la arqueología de 15 años es poco tiempo realmente, pero hace como 15 años se descubrieron unas inscripciones, siempre grabadas en piedra, porque la piedra es lo que más perdura en el tiempo, en donde ahora se sabe con certeza que otro de los títulos que se le daban al faraón era el título de Hijo de Dios, porque dentro de del panteón, lo que nosotros llamaríamos mitología, que para ellos no era mitología, sino que eran los dioses en los cuales creían. El Dios Padre era Zeus. Entonces Zeus había tenido un hijo que se llamaba Apolo. Entonces los romanos lo que decían es que Apolo se había encarnado en el emperador romano, y por eso es que hay monedas que se han encontrado en las cuales el emperador aparece tomado de la mano de Apolo, porque así creían los romanos, que el emperador era la encarnación del dios Apolo. Ahora, como Apolo era hijo de Zeus, que era como el dios papá, entonces la lógica decía que el emperador era hijo de Zeus también, o hijo de Dios. Y así es como se utilizaba el término de hijo de Dios para referirse al emperador. Pero ahora, en esta carta a Tiatira, el Señor Jesús comienza diciéndoles: esto dice el Hijo de Dios, en una abierta contradicción a que no es el emperador el Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios es aquel que vino, se encarnó, fue muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es el verdadero Hijo de Dios. Y luego dice: el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Ya habíamos explicado que esa figura de los ojos como llama de fuego habla de la mirada escudriñadora del Señor, que así como el fuego no se detiene con las apariencias porque todo lo consume, los ojos de Jesús como llama de fuego también escudriñan la realidad del ser humano y no se detiene en la apariencia. Y luego dice que también posee pies que parecen bronce al rojo vivo. El bronce en las escrituras
representa el juicio. Es decir, que ver al Hijo de Dios con sus pies resplandecientes como bronce al rojo vivo es una advertencia que ahí viene el juicio. En el versículo 19, antes de hablar de juicio, el Señor viene y menciona las cualidades que la iglesia de Tiatira tenía y les dice: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Al leer esa descripción de las cualidades de la iglesia de Tiatira, uno diría: esa era una iglesia fenomenal. Porque si nosotros hoy habláramos de una iglesia que hace buenas obras, que tiene amor, que tiene fe, que sirve al Señor, que es perseverante, que sus obras son más abundantes que las primeras, uno diría: bueno, y a una iglesia así, ¿qué le falta? Preciosa esa iglesia. Para el ser humano sí, para nosotros la veríamos como una iglesia soñada, pero no para aquel que tiene su mirada como llama de fuego, porque esa es la apariencia. O sea, eso era cierto, pero había una realidad que estaba detrás de esta buena apariencia. Lo que ocurre es que Dios, la Escritura presenta al Señor Jesús como el buen pastor, allá en Juan capítulo 10. Es el capítulo que habla del buen pastor. Y es una cualidad del pastor, que sabe descubrir en las personas no solo lo malo, porque Tiatira tenía muchas cosas malas, pero en medio de lo malo, la vocación pastoral le permite a esa persona ver lo bueno, aunque sea poco, pero lo bueno que esa iglesia tiene. Otro ejemplo, usted lo puede ver en la primera carta de Pablo a los Corintios. Pablo comienza la carta elogiando a los corintios y le dice que Dios los ha bendecido, que están llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, que abundan en todo don espiritual. Con esa descripción uno podría pensar: la iglesia de Corinto era una iglesia fabulosa. Pero ¿qué encontramos cuando la carta comienza a ser desarrollada? Encontramos que habían divisiones dentro de ellos. Estaban peleándose. Había hermanos que habían estafado a otros hermanos de la congregación. Y los estafados habían llevado los casos delante de los jueces paganos. Además, había ahí un hombre que le había quitado la mujer a su papá. Luego se nos dirá que algunos llegaban a participar de la cena del Señor borrachos. Se nos dirá que algunos estaban practicando la fornicación. En el capítulo 15 se nos dice que habían perdido la sana doctrina porque alguien había llegado enseñando que no había resurrección. Entonces, cuando uno ve ese panorama, uno dice: Corinto era un desastre de iglesia, llena de pecado, de divisiones, de pleitos, de falsa doctrina. Pero Pablo todavía veía las cosas positivas que ellos tenían, llenos de sabiduría.
llenos de la gracia de Dios, abundan en dones del Espíritu. Bueno, tantos dones tenían que Pablo tiene que regular el desorden que hacían con los dones. Entonces, es una cuestión pastoral. El pastor siempre ve lo positivo. Pueden decirle, mire, esa persona es una calamidad. Es aquí, es allá. Pero el pastor dice, sí es verdad que tiene la lengua un poco prolongada. Pero también es una persona que tiene la cualidad de la oración o que ayuda, es servicial. Siempre el pastor descubre lo positivo. Así es el Señor Jesús. Descubre lo bueno que Tiatira tiene. Pero ahora viene el otro aspecto que tampoco se puede ocultar delante de él. Versículo 20. Sin embargo, dice, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. El problema en Tiatira es que había una mujer. No era que se llamara Jezabel, sino que está utilizando el nombre de Jezabel tomado de la historia del libro primero de los Reyes, porque Jezabel se llamaba la esposa de Acab, el rey de Israel, en la época del profeta Elías, y cuando el culto a Baal había cobrado fuerza dentro de Israel. Pero vea, no era solamente una cuestión religiosa, es decir, ¿cómo es que Israel, que sabía que el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto, ahora estaba sirviendo a Baal en época de Elías? Lo que ocurre es que Jezabel era la hija del rey de Tiro. Entonces Acab, al casarse con Jezabel, se estaba casando con la princesa de Tiro, con la hija del rey de Tiro. Tiro era una ciudad altamente comercial. Usted puede leerlo en el profeta Ezequiel, capítulo 27, 28, ahí se habla de Tiro. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando Acab se casa con Jezabel, lo que él buscaba era una alianza comercial y la logra. Entonces, Jezabel se convirtió en un apoyo fuerte para fortalecer el comercio, sobre todo marítimo, que en eso era fuerte Tiro. Entonces, ¿qué vino como resultado para Israel? El matrimonio entre Acab y Jezabel, que hubo una gran prosperidad económica. Israel comenzó a mejorar su economía. Eso era lo que Acab perseguía al casarse con Jezabel, buscar condiciones favorables en lo que hoy llamaríamos el mercado internacional, y lo logra casándose con Jezabel. Con eso la flota fenicia tiene entrada a Israel, y eso le abre puertas a Israel. Recuerde que Israel nunca fue un pueblo marítimo, o sea, no habían marinos, no tenían flota mercante, y esa era una gran limitación para su economía. Pero al casarse Acab con Jezabel, se abre esa puerta de oportunidad. Entonces la gente comenzó a ganar bien, las riquezas comenzaron a subir en Israel. Pero el problema es que eso no era gratuito, porque Jezabel pertenecía al culto de Baal. Baal era fuerte en Tiro, en Sidón. Entonces, como la economía mejora en Israel, entonces viene Jezabel y dice, mira, Israel está mejorando esa economía porque yo me casé con Acab. Entonces, de la riqueza que se está generando, vamos a colocar un impuesto, y con ese impuesto vamos a patrocinar el culto de Baal. Y así es como los profetas de Baal
eran sostenidos por el palacio, por el rey, por Jezabel más bien dicho. Y a eso Jezabel le añade una persecución en contra del Señor, del Dios de Elías. Y por eso es que Elías, cuando se queja delante de Dios, dice: tus altares han derribado, a tus profetas han matado. Y eso era cierto. Es lo que Jezabel había hecho. Entonces vea, ¿en dónde estaba el dilema? El dilema era de la población. Póngase usted, suponga que usted vivió en ese Israel de la época de Acab, y que usted es un comerciante o agricultor, lo que sea, pero usted sabe que vendiendo su producto fuera del país, usted va a ganar mucho más, muchísimo más. Pero para poder tener acceso al comercio internacional, usted tiene que rendir culto a Baal, porque es lo que Jezabel pide. Y es más, de la venta que usted haga, Jezabel pedía un porcentaje para financiar el culto de Baal. ¿Qué hubiera hecho usted como comerciante? Ahí tiene las dos posibilidades. Una era seguir trabajando como lo había hecho toda la época, todo el tiempo, vendiendo poquito. Pero el problema es que sus competidores se lo iban a tragar, porque ellos iban a tener ganancias mucho mayores. Al vender más le podían bajar precio a su producto. Al bajarle precio, lo quebraban a usted, porque usted no podía bajarle más, porque vendía poco. Esa era una opción, quedarse pobre, quebrar. Y la otra opción era: bueno, yo sé que el verdadero Dios es el Señor, así que yo voy a pagar la parte para el culto de Baal, pero Dios sabe que no está mi corazón ahí, mi corazón está con el Señor. Y participaba del comercio. Esa era la otra opción. ¿Cuál hubiera escogido usted? ¿Hubiera podido mantener esa integridad? Decir, aunque quiebre, pero un centavo yo no lo doy para Baal. O hubiera dicho, me voy a enriquecer y una pequeña parte de mi riqueza es para el culto a Baal, pero esos son muñecos, no existen. Y lo hubiera hecho. Es decir, que era una decisión entre la rectitud y el interés económico. Visto desde ese punto de vista económico, cuando Elías llega al Monte Carmelo y le pregunta al pueblo, ¿hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvanle a él. Y si el Señor es Dios, sirvan al Señor. ¿Y qué respondió la gente? Nada. Nada. Se quedaron mudos. ¿Sabe por qué? Porque era escoger en lo que yo le acabo de decir. Que si uno decía, yo serviré al Señor, entonces era renunciar a esas ventajas económicas, a esas ventajas de comercio, y no dar nada para el culto de Baal, pero voy a ser fiel al Señor. Eso era servir al Señor. Y servir a Baal era seguir participando del comercio internacional, pero dando un aporte para fortalecer el culto de Baal. Esa era la decisión. Le vuelvo a preguntar, ¿usted qué hubiera decidido? Ahora, cuando Elías les hace esa pregunta, Israel está en un grave problema, porque recuerde que ya van 3 años que no llueve. ¿De qué les sirve tener comercio si no tienen nada que vender? ¿De qué les sirve que los barcos fenicios estuvieran ahí, listos para llevar las mercaderías,
y venderla a buen precio. ¿De qué servía si no había cosecha? Como se quedaron mudos, entonces es cuando Elías viene y dice, bueno, el Dios que responda con fuego, que ese sea el verdadero Dios. Y la gente dijo, amén, bien dicho. Porque lo que Elías les estaba proponiendo era, quédense pobres, pero amen al Señor, sírvanle a Él, sean fieles a Él, y el Señor traerá lluvias de nuevo. El Señor tendrá misericordia de su pueblo. Siempre habrá puertas que Él abrirá. Él no dejará al justo desamparado, ni dejará que sus hijos mendiguen pan. Eso era lo que Elías les quería decir. Pero lo que está ocurriendo en Tiatira es lo contrario. Aquí no está Elías. Aquí lo que hay es una mujer que por esta historia que le acabo de referir, el Señor le llama Jezabel acá. Y ella decía que era profetisa. Vea cómo siempre en toda la historia del cristianismo, una de las maneras más fáciles de engañar a los creyentes es cuando la gente se hace pasar por profeta, o las mujeres se hacen pasar por profetisas. Usted sabe que hay gente que ciega a eso y que andan profetizando locuras, pero la gente les cree. Así sucedía con esa mujer que simbólicamente llamada Jezabel, que era profetisa, pero en esas profecías, dice el versículo 20, enseñaba, y con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Ya le dije que eran en las reuniones de gremios donde se hacían las libaciones y se dedicaban las comidas a los dioses. Pero esta Jezabel, que decía ser profetisa, le decía a la gente, así dice el Señor, no importa que coman sacrificado a los ídolos, porque a través de ese gremio yo les voy a bendecir. Y estaban haciendo plata a través de los gremios. ¿De qué es lo que ella está haciendo? Lo contrario de Elías. Porque Elías lo que dijo allá es, si el Señor responde con fuego, sírvanle a Él. Y cuando respondió con fuego, dijo, agarren a los profetas de Baal. Y Él los degolló uno por uno y los mató. Sirvan al Señor ahora. Pero esta Jezabel de Tiatira está diciendo lo contrario. No, ustedes pueden participar de las comidas de los gremios, y no solo van a tener buena plata, sino que Dios les va a bendecir a través de eso. Entonces, ¿cuál es el espíritu de Jezabel hoy en día? Es aquel que le dice a usted, lo importante es que ganes bien. Dios te quiere bendecir, Dios quiere que tengas abundancia. Ahora sí, para tener abundancia tienes que robar un poquito, tienes que usar doble factura, tienes que comprar contrabando, si no, no vas a poder con la competencia. Ese es el espíritu de Jezabel. Y hay gente ingenua que lo cree, y entonces dice, bueno, si yo el dinero lo quiero para darlo a la iglesia, pero es dinero que viene de contrabando, de robo, de no pagarle a los empleados las prestaciones de ley, o de hacerlos trabajar horas extras sin pagárselas. Claro, el que hace eso hace dinero fácil. Dice, no, si el dinero es para la obra de Dios, pero Dios no quiere eso. Por eso es que Dios decía en la palabra, en el Antiguo Testamento, que la paga, el dinero de la paga de una prostituta no se podía traer como ofrenda al altar, porque era dinero ganado
al costo del desprecio y el irrespeto a una mujer. Entonces Dios no está interesado en que tú traigas miles, si esos miles es producto de contrabando, de asaltos sin arma, ¿no? Pero porque cuando la gente llega a comprar su negocio, le vende al doble, al triple. Ese es un asalto sin arma, pero lo está asaltando. Y usted, no, es que yo calculo. Si lo veo que tiene plata, yo le doblo el precio. Pero si yo veo que es una viejita, pobrecita, ahí le doy el precio de verdad. Ese es el espíritu de Jezabel. Pero no solo dice que enseñaba a sus siervos a comer sacrificado a los ídolos, sino que dice también a cometer inmoralidades sexuales. Y eso se puede entender no solamente en el sentido espiritual, que el participar de la idolatría es una fornicación espiritual o adulterio espiritual, sino que a veces es literalmente. ¿Cuántas personas no hay que lo que tienen, lo obtienen brindando favores sexuales? Que ahí trabaja en la empresa por años y surge una plaza donde esa persona puede subir, puede ascender, donde va a ganar mejor. Entonces viene ella y como trabaja ahí, aplica y le dice al jefe, jefe, yo quiero presentar mi currículo para esa plaza. Y el jefe le dice, claro, usted trabaja aquí, puede hacerlo. Eso sí, ¿a dónde vamos a ir a cenar? Y hay personas que lo hacen. Ofrecen favores sexuales al jefe, al gerente, al de recursos humanos, a quien sea, con tal de tener una plaza mejor. Dice, es que yo sé que Dios me quiere bendecir con esa plaza. Pero no a ese precio. No a ese precio. Dios no quiere que tú te vendas como ramera para bendecirte. Eso no es de Dios, eso es de Satanás. Ese es el espíritu de... Eso es lo que ocurría en Tiatira. Entonces dice el Señor en el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Dios es tan bueno que pudiéndonos partir con un rayo de una vez, que es lo que merecemos, no lo hace, sino que dice, le doy tiempo para que se arrepienta. Para que se arrepienta aquel que busca ayuda económica acostándose en la cama y que le parece asqueroso y repugnante lo que hace, pero lo hace porque luego vienen los billetitos. Dios rechaza y da tiempo para que se arrepienta aquel que por enriquecerse miente, roba, hace contrabando, competencia desleal, compra cosas robadas, lo cual es un delito. No sé si usted recuerda hace como 2 años un caso que hubo de un fulano que le robaron el celular y los ladrones el mismo día lo fueron a vender ahí por el centro, por la calle Arce, y viene otro muchacho, lo compra y empieza a tomarse fotos y no sabía que el teléfono estaba programado y que las fotos las subía. Total que se fotografió él con las personas que andaba, solo atrás lo llegó la policía. Lo llevaron preso. Y él lo que dijo fue la verdad. O sea, yo no lo robé. A mí me lo llegaron a ofrecer ahí. Quizá la parte de la historia que usted no conoce es que ese joven era hermano de aquí de la iglesia. Un hermanito de aquí, que ahí trabaja vendiendo. Y toda la gente daba buen testimonio de él. No, si él es honrado, aquí trabaja. Y era cierto. Pero lo que no sabía, o no sé si sabía y aún así lo hizo, es que comprar un artículo robado es delito. Se llama receptación. Es un delito. Se lo pueden llevar. Él lo llevaron preso por eso. Al final, después de tantas vueltas, el juez entendió que no era él el ladrón. Aunque ya para entonces
En las redes lo habían hecho papilla al pobre, amenazado a muerte y todo. Y no era él el ladrón. Entonces el juez ya no lo juzgó por robo, sino que lo juzgó por receptación, porque eso él no lo negaba, que había comprado un teléfono robado. Entonces cuando usted dice, voy a ir por el centro a comprar un teléfono de esos baratitos que venden ahí, son robados. Cuando usted lo compra, está cometiendo un delito, el delito de receptación. Así que ya sabe que anda ahí en la bolsa, ¿no? Anda un delito. Claro, usted dice, es que no me alcanza. Mire, si voy a la empresa, son carísimos, es cierto. Los celulares son caros. Pero ahí me dice, en $2, $3 lo compro. Claro, porque es robado. Caro le va a salir los 3 meses que va a pasar en la Bartolina durante el periodo de indagación, ¿verdad? Para ver si usted es el ladrón o si es un receptador. Y si es un receptador, también es delito, también le va a caer. Ahí le vamos a llevar naranjas cuando esté en Mariona. Ese es el espíritu de Jezabel, que es ganancia a costa de lo que sea. Eso es lo que Jezabel enseñaba. Y el Señor dice, les he dado tiempo para que se arrepientan. Dios es misericordioso, da tiempo para que la persona se arrepienta. Pero si la persona no se arrepiente, ¿qué pasa? Versículo 22. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Entonces, si tú estás haciendo las cosas incorrectamente, arrepiéntete. Si no, el Señor te va a dar una malmatada. Porque hay que ser creyente en todo, no solo las 2 horitas que uno está en la iglesia, o la 1:30 para los que llegan tarde, sino que es toda la vida y en todo lo que uno hace. Versículo 23, a los hijos de esa mujer, o sea, los discípulos, los que aprendieron esa manera de hacer las cosas, los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Porque Dios no está jugando. Allá en el periodo de la guerra, un hermano, fíjese, llegó y me dijo, hermano, me dice, yo tengo unos negocios y están prosperando, me dice. Estoy ganando mucho dinero. Pero me dice, parte de ese dinero yo lo tengo que pagar al Estado en impuestos. Y son varios miles, me dice, que tengo que pagar. Era la época del colón. Miles de colones en impuestos. Entonces yo lo que le quiero consultar, me dice, es que yo puedo hacer las cosas de manera de no pagar ese impuesto. Y ese dinero, me dijo, yo lo puedo dar mejor para la obra. Porque son miles, me dijo, lo que yo mes a mes pago de impuestos. Mejor se lo doy a la iglesia. ¿Qué dice usted? Yo le dije, no, eso que usted está diciendo es delito, no lo puede hacer. No lo vaya a hacer, le dije yo. Usted tiene que ser correcto y Dios lo va a bendecir. Y él se quedó pensando, quizás él no esperaba que yo le diera esa respuesta. Y él me dijo, fíjese, está bien, hermano, no lo voy a hacer. Yo voy a pagar mis impuestos. Pero yo creo que ese entusiasmo solo ese día le duró. Porque no, si lo hizo, o sea, siguió sin pagar impuestos. ¿Y qué pasó con él? Paró en la cárcel. Estuvo preso. Perdió todo. Todo. Es lo que el Señor dice. Si no se arrepiente, lo heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dios sabe todo. Si usted quiere hacerse de sus cosas robando, mintiendo, contrabandeando, no declarando las cosas, esa no es la manera. Hubo un caso aquí en El Salvador hace algunos años también,
de una persona, dirigente de una iglesia, que venía y traía artículos de oro. Eso no es delito, pero hay que declararlo. Toda persona que entra al país recibe un formulario de aduana y ahí la persona tiene que decir lo que trae. Esta persona no lo declaró, la detuvieron. Y salió en los periódicos, fue un escándalo. No sé si usted se acordará, si no se acuerda mejor. Pero ocurrió. Ese es el espíritu de Jezabel. Ahora, dice el versículo 24, el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. O sea que en medio de esa gente que se había vendido a la porquería, había gente fiel que seguía escuchando el eco de las palabras del profeta Elías y que no doblaban su rodilla delante de Baal. No doblaban la rodilla delante de las ganancias deshonestas o malavidas. Entonces, a ellos, a los fieles, dice el Señor, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen antes que yo venga. Entonces él dice, ya no les pido nada más. Lo que les pido es que en esa fidelidad se mantengan. Retengan con firmeza lo que ya tienen, no lo pierdan. En otras palabras, aguanten que yo ya vengo. Manténganse así. Están ganando menos, sus negocios van a quebrar. Parece que va a ser todo un fracaso, pero manténganse con firmeza. Retengan lo que tienen, que yo pronto vengo. Y jamás el Señor nos dejará desamparados. Amén, hermanos. Es mejor hacer las cosas correctamente, honestamente. Versículo 26, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Es decir, los que aparentemente son tontos, porque la gente así dice, no, hombre, sé vivo, aprovechar. Y el que no lo hace dice, vos sí que sos bobo. Vos nunca vas a hacer nada. Pero a esos que la gente dice que son bobos, el Señor dice, les daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué sobre las naciones? Porque este libro de Apocalipsis habla y anuncia. Lo vamos a ver en el capítulo 17, cómo este mundo y el comercio, el sistema de comercio mundial que hay, Dios lo va a destruir y en su lugar el reino de Dios será establecido. Ahí es donde reinaremos sobre las naciones, en el reino de Dios. Entonces, ¿qué prefieres? Tener unas pocas ganancias hoy en día mientras te llevan preso, y suponiendo que no te llevaran preso, pero al final te vas a encontrar con el rostro lleno de ira del Cordero de Dios. ¿O prefieres ganar lo necesario? Como dice Pablo, teniendo que comer y con qué vestirnos, estemos contentos con eso. Y que al final el Señor te diga, entra, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, a reinar sobre las naciones. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Y termina en el versículo 28 y 29, también le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el mismo Señor Jesús, porque más adelante vamos a encontrar que Él dice, yo soy la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es la que anuncia que viene un nuevo día. Por eso se llama estrella de la mañana, porque aparece cuando el amanecer está por prorrumpir, el nuevo día, el reino de Dios que viene. El que tenga oídos, así terminan todas las cartas, el que tenga oídos,
que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que si has entendido y tienes oídos, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.